Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy, como podrán darse cuenta, vamos a ver qué son los poliedros. Entonces para eso vamos a ver un video de Troncho y Poncho, el cual es bastante interesante y nos dicen qué son, cómo podemos identificarlos, cuáles sí, cuáles no son poliedros. Y para eso vamos a tomar nuestro cuaderno, lápiz y tomar apuntes de todo lo necesario para poder después realizar las actividades que le tenemos preparadas con la tía Belén. Así que atentos y comencemos. Las aventuras de Troncho y Poncho. ¡Hola, Troncho! Menos mal que no has caído sobre una pirámide. ¡Mira, Troncho! ¡Un mundo lleno de poliedros! Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas. Los poliedros no tienen superficies curvas. ¿Una pelota es un poliedro? No. ¿Un cono es un poliedro? No. ¿Un tambor es un poliedro? No. En los poliedros podemos identificar diferentes elementos. Caras. Son cada uno de los polígonos que forman la superficie. Aristas. Son los lados de las caras. Vértices. Son los puntos donde se encuentran varias aristas. ¿Te has fijado, Troncho? Estamos en un mundo en 3 dimensiones. Vamos a dar una vuelta con la cámara. En este video vamos a ver cuántas caras, vértices y aristas tiene este prisma triangular. Vamos a comenzar primero por las caras. Entonces, 1, 2, 3, ya las conté, 4, 5. Entonces este prisma triangular tiene 5 caras. Vamos con las aristas. Estas son las intersecciones que hay entre cada cara. Entonces tengo una, está marcada, 2, 3, tengo 3 aristas laterales. Y en cada base, como es un triángulo, tengo 3 más. 1, 2, 3. Llevamos 6, pero me falta la otra base donde tengo 3 más. Así que en total tengo 9 aristas. Y vamos con los vértices. Vértices son la intersección de cada arista. Acá tenemos 3. En esta parte tengo 3 intersecciones. Y acá abajo tengo otros 3. Por lo tanto, este prisma tiene solo 6 vértices. Ahora te propongo un desafío. Ahora el desafío es que tú vas a buscar en tu casa cualquier objeto que tenga forma de poliedro. Por ejemplo, yo tengo este paralelepípedo y vas a contar cuántas caras, aristas y vértices tiene tu poliedro y vas a grabar un video contándolo, o bien le vas a tomar una foto a tu poliedro y vas a escribir el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. Quedamos a la espera de tu tarea. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en lo que son las caras paralelas. Ustedes se recordarán, ¿no es cierto?, en el video que vimos anteriormente, las rectas paralelas, que son distintas a las caras, las rectas paralelas eran rectas que jamás se iban a intersectar. Lo vimos en ejemplos como las calles, en los mapas, en las cuerdas de la guitarra o de cualquier instrumento de cuerda, que estas rectas iban a ser de esta forma, ¿no es cierto?, donde mis manos, formando estas rectas, jamás se van a intersectar, jamás van a chocar o van a haber puntos en común. Lo mismo ocurre en las caras, que fue lo que vimos en el video de Troncho y Poro. Estas caras jamás se van a intersectar y es lo que se conocen como caras paralelas. Tengo aquí 2 poliedros, tengo una pirámide, que es la que ustedes pueden ver acá, y tengo a este cubo. Entonces, vamos a partir con la pirámide. En la pirámide, ¿existirá algunas caras paralelas? ¿Existen caras paralelas en este poliedro? ¿En esta pirámide? Muy bien, si tu respuesta fue no, muy bien, no tiene cara paralela. ¿Por qué? Si yo prolongo o extiendo la cara que tiene debajo, este poliedro, y extiendo con mi otra mano, ¿no es cierto?, otra de las caras, me doy cuenta de que mis manos van a chocar, es decir, que van a haber puntos en común. Por lo tanto, estas caras no son paralelas. ¿Por qué? Porque se intersectan.
Es decir, ahí chocan y tienen puntos en común. Lo mismo ocurre con la de atrás, con la cara de atrás, donde mis manos también van a chocar. Y lo mismo ocurre si yo prolongo o extiendo esta cara de acá, que también mis manos van a chocar o van a unirse ahí en un cierto punto. Caso contrario de lo que ocurre en este cubo. ¿Por qué? Este cubo sí tiene caras paralelas. Porque si yo extiendo o prolongo la cara de abajo con la de arriba, mis manos jamás se van a intersectar. Jamás van a haber puntos en común en estas dos caras. Y por lo tanto, estas dos caras, tanto la de abajo como la de arriba, van a ser caras paralelas porque no tienen puntos en común. Es similar a lo que ocurre con las rectas que vimos en las definiciones anteriores. Pero ahora, en vez de rectas o líneas, vamos a trabajar con caras. En este caso, la cara de arriba con la de abajo de este cubo son caras paralelas. Lo mismo ocurre con la cara de los lados. Estas dos caras son paralelas, porque si yo las prolongo hacia adelante o hacia atrás, jamás se van a chocar mis manos. Si ustedes se dan cuenta o si hacen el mismo ejercicio, si es que tienen alguna forma similar de un cubo, jamás se van a intersectar. Caso contrario, que ocurre si yo tomo la cara de abajo con la de al lado, veo que mis manos van a chocar, se van a intersectar porque estoy prolongando estas caras. Y como chocan, mis manos chocan, es decir que estas caras no son paralelas. Entonces ahora te propongo un desafío. En este cubo, ¿cuántos pares de caras paralelas hay? En este video vamos a ver caras perpendiculares en distintos poliedros. Yo voy a usar como ejemplo al prisma de base triangular y también al paralelepípedo, que es una cara perpendicular a otra cara. Dos caras son perpendiculares si al intersectarse forman un ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Te preguntarás. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados y es muy sencillo de identificar porque es de esta manera, es decir, recto, es como una esquina. Entonces, por ejemplo, si estas dos caras, si esta parte de la hoja y esta otra parte fueran caras de algún poliedro, yo me diría que son perpendiculares siempre y cuando al intersectarse formaran un ángulo de 90 grados como el que se forma aquí. Si no se forma, si es como algo así o algo más así, no son perpendiculares. Entonces pasamos al primer ejemplo. Tengo aquí mi prisma de base triangular y voy a considerar una cara como referencia. Comencemos por una cara basal cualquiera. Voy a elegir esta y esta cara comienzo a ver qué sucede con las otras. Si yo me doy cuenta, esta cara se intersecta con las tres caras laterales. Por lo tanto, tengo solo esos tres casos de poder ser caras perpendiculares porque con esta otra cara basal no se intersectan. Entonces, voy mirando qué pasa. Con esta cara, al intersectarse, si yo me doy cuenta, es una intersección recta, es decir, sí se forma un ángulo de 90 grados. Lo mismo ocurre acá, porque tengo esta cara así y tengo la otra encima, entonces sí se forma un ángulo recto, sí se forma una esquina, por lo tanto también son perpendiculares y con esta ocurre exactamente lo mismo, es decir, también se forma una esquina recta de 90 grados, por lo tanto mi cara basal es perpendicular a las tres caras laterales de este prisma triangular, pero no lo es con la otra cara basal porque no se intersectan. Veamos ahora otra cara, comparemos con otra cara de este mismo prisma. Lo voy a borrar primero. Voy a elegir una cara cualquiera lateral, por ejemplo esta cara, y las voy a comparar. Esta cara se intersecta con las dos caras basales y también con las dos otras caras laterales. Se intersecta con todas. Entonces voy mirando uno a uno. Respecto a esta cara basal, ya habíamos dicho que sí eran perpendiculares. ¿Por qué? Porque se da esto, esta cara está aquí, esta cara está así, si forman una esquina de 90 grados. Así que sí lo es con la cara basal de abajo y también lo va a hacer con la cara basal de arriba porque ocurre el mismo efecto de formarse un ángulo de 90 grados. Ahora lo voy a comparar respecto de sus otras dos vecinas. Con esta cara, yo tengo esta y tengo esta otra, es decir, se forma algo así. Algo de esta manera. De esa manera es recto, es de 90 grados. Este ángulo que forman acá se parece a un ángulo de 90 grados si yo lo mido
con mi transportador, inmediatamente me doy cuenta de que no se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, no es perpendicular. No es perpendicular a su cara vecina lateral. Y con esta cara sucede exactamente lo mismo, porque al intersectarse se forma este ángulo que no mide 90 y que no es recto. Por lo tanto, esta cara lateral es solamente perpendicular a su cara basal de arriba y a la cara basal de abajo de este prisma. Veamos qué sucede con este paralelepípedo. Voy a escoger primero una cara basal. Entonces, esta cara basal tiene solamente la opción de ser perpendicular con las caras laterales y no con la otra cara basal, porque si yo me doy cuenta, no se intersectan nunca. Nunca jamás se van a intersectar. Sin embargo, con esta cara de acá arriba, con esta cara lateral de acá, sí forman un ángulo de 90. Con esta cara de acá, sí forma un ángulo de 90. Con esta cara de aquí, sí forman un ángulo de 90. Y con esta cara de este lado, también forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta cara es perpendicular a todas las caras laterales que tiene este paralelepípedo. Voy a usar otro color porque la verdad es que este no lo pude borrar, pero ahora vamos a ver qué sucede con una cara lateral, es decir, qué sucede con esta cara. Esta cara tiene las opciones que voy a revisar solamente de las caras basales y sus dos caras laterales vecinas. Con esta no, porque no se intersectan. Como tú ya te diste cuenta antes, estas dos sí forman un ángulo de 90 grados, como te puedes dar cuenta ahí. Entonces sí es con la cara basal y sí va a ser con la otra cara basal. ¿Y qué ocurre con sus caras vecinas? Bueno, con sus caras vecinas están muy pegaditas, pero al intersectarse forman esta de aquí, al intersectarse con esta de acá, forman este ángulo de la esquina del rectángulo, que es un ángulo de 90 grados, por lo tanto, sí es perpendicular a su cara vecina. Y con la otra cara vecina de acá, también, al intersectarse, se forma este ángulo que vemos aquí, que también es un ángulo de 90 grados, por lo tanto, también va a ser perpendicular a su otra cara vecina. Y con esta, ¿por qué no lo era? Pues porque no se intersecta. En esta parte no es necesario cuando tú hagas las tareas que utilices a tu amigo transportador, porque la verdad es que el ángulo de 90 grados es un ángulo que yo lo puedo identificar con la vista. En este caso que estoy mirando poliedros, que vamos a usar poliedros casi conocidos, por lo tanto no va a ser necesario, solo basta que tú logres identificar que la intersección es más o menos algo de este tipo. Es más o menos una especie de T, una especie de L, que se forma el ángulo recto. Si tú ves que se logró formar el ángulo recto, que siempre lo tenemos, no, en realidad nos aprecia muy bien en mis codos, veámoslo así, este ángulo recto que siempre podemos tener ahí, listo. Inmediatamente puedes decir que estas caras son perpendiculares. Así que, después de esto, vamos a revisar una guía que es la que tú vas a tener que hacer. Ahora debes continuar con estos ejercicios. En esta guía deberás identificar caras paralelas y perpendiculares. Recuerda también que las caras secantes son aquellas caras que se intersecan formando cualquier ángulo. Por lo tanto, ten eso presente para poder desarrollar esta guía. Mucho éxito y quedamos atentos a cualquier duda. Cariños.